La dicha como cada noche de poder compartir este tiempo con usted. La tecnología nos ha permitido, en medio de la pandemia, aprovechar la posibilidad de conectarnos con amigos, invitados que no están en la Argentina, que no están en Latinoamérica. En este caso, nuestro invitado está en España. Por supuesto, usted sabe, este programa lo estamos grabando y lo vamos a pasar en hora de la noche, porque sería obligar a mi invitado a que se levante a las 3 de la mañana y no quiero ser tan descortés. Así que saludo a mi gran amigo Enrique Montenegro, que está en Madrid. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, Juan Pablo, muy bien, y gracias por la invitación para poder compartir con ustedes. Me han hecho grabar también hasta las 4 de la mañana, así que ya sé lo que es la diferencia horaria que tenemos. Pero bueno, un placer estar con ustedes una vez más. Bueno, suspendemos la grabación y lo hacemos un día a la noche. No, no. Enrique, ¿cómo fue que fuiste a España, siendo argentino de Rosario, no? Nací en Buenos Aires, pero los últimos años los pasé en Rosario y ahí me casé, formamos la familia y nosotros estamos orando por salir a las misiones y teníamos un desafío de dos lugares. Nos habían invitado desde Estados Unidos y nos habían invitado también para ir a Monterrey, México. Ujú. Entonces tuvimos la identidad, ¿qué hacemos? ¿Qué elegimos? Y dijimos, vamos a orar y vamos a orar en esta dirección. Vamos a orar de que la primera carta que llegue a nuestra casa, no solamente con una invitación, vengan, no, con todos los papeles listos para que presentarlo en el consulado, ese sea el lugar que vamos a ir. Entonces yo me fui de viaje a Reconquista y quedamos en ese pacto de oración con mi familia. Yo trabajaba con el Seminario Bíblico de Fe, con el Milton Pope. Entonces cuando llego a Reconquista, un domingo a la noche, el pastor que me invitó me deja, en una sala que tenía preparada así para la visita fuera de su casa, en el jardín a un costado. Y bueno, esa noche yo estoy durmiendo y me despierto con un sentido muy fuerte de que algo va mal en mi casa. Mi esposa con 3 hijos, no teníamos teléfono en aquel entonces, y digo, ¿qué hago? Bueno, orar. Me puse a orar, no encendí la luz, nada, me puse a orar. Como a las 7 de la mañana de invierno, siento que alguien tira una bicicleta afuera, abre el portón de la casa del pastor y entra como un trombo y golpea la puerta del pastor. Pastor, 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 pastor. Y dije, alguien murió. Entonces me levanto sin encender la luz y estoy a la espalda de él como 3 metros. Y entonces cuando miro así por la ventanita que tenía, él le da una palabra al pastor. Pastor, le da una palabra profética, no salgas de la ciudad porque yo te estoy enviando unos siervos a tu casa. Y se levanta la pastora, era oscuro todavía, y le dice, hoy vienen malas noticias sobre ti. Y hace así. Y tú que estás detrás de esa puerta, dice, no te preocupes por tus hijos, yo me ocupo de ellos. Y aquí la señal que me has pedido ha llegado, pero ese no es el lugar para ti. Yo tengo otro lugar para ti. Wow. Entonces, claro, yo dije, bueno, primero se tienen que cumplir las 2 primeras, que viene mala noticia sobre la esposa, y mientras yo esté aquí se va a tener que cumplir eso. Y que venían gente a entrevistarse con el pastor, y el pastor iba a salir de la ciudad. Bueno, por hacer corto el relato, a la tarde llegaron 4 hermanos que se habían quedado empantanados 3 días por la lluvia en el Chaco. Al día siguiente llegó un telegrama para la esposa que su mamá se estaba muriendo de cáncer en Brasil, eran misioneros brasileños. Y el pastor le dijo, no llores, no llores, mami. Si Dios ya te avisó de que esto es para su gloria, aunque viene una noticia, Él tiene su mano. Yo dije, bueno, si esto se cumplió, lo mío se va a cumplir. Uh-huh. Entonces llego a casa el sábado de la mañana, después de la semana de estudio, y papi, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Chicago, llegó la invitación para el cónsul. Y yo le digo, hijos, no. No, ese no es el lugar. ¿Cómo que no es el lugar? Si oramos por esto, papi. No, Dios me habló que ese no es el lugar. ¿Y dónde vamos a ir? No lo sé. 6 meses más tarde estamos yendo para Santa Fe, para Paraná, con Milton Pope. Venía manejando su hijo, la esposa al lado y yo y él atrás. Y Milton abre una agenda muy particular de él. Dice, Monty, me decía Monty por Montenegro, Monty, mire esto aquí. Mientras yo estaba en
una conferencia en Estados Unidos, todos hablaban de misiones, pero nadie propuso nada. Y mire lo que Dios me puso en el corazón. Proyecto España 86. No, perdón, Proyecto España 88. Digo, ¿y eso qué significa? No sé. Digo, ¿cuántos alumnos tenemos, Milton? 1050, me dice. Muy simple, digo. Si cada alumno pone $1, podemos mandar una familia misionera a España. Y entonces digo, ¿qué hay en España? Nada. ¿Y la obra cómo está? Poquísima. ¿Y el estudio? Nada. Dice, le digo, ¿podemos mandar una familia quizás a España? Dice, ¿y eso? Digo, Milton, si Dios le dio una palabra a usted, es porque algo viene. Y si tenemos las posibilidades, tenemos que pensar en eso. Dice, vamos a orar. Y le digo, usted ore todo lo que quiera, que yo sé quién va a España. ¿Quién va a ir? Usted ore todo lo que quiera, que yo sé. En ese momento supe que el llamado era España. Mirá qué cosa, Enrique, qué llamado, ¿no? Me quedo con el momento de llegar a tu casa y encontrar a tu familia exultante de irse a celebrando. Estados Unidos. Yo me imagino. Estamos hablando, le digo a la audiencia, del año 86. No había celulares en esa época. Las comunicaciones eran muy limitadas, así que dependíamos de los llamados telefónicos. Bueno, todos los que vivían en esa época lo recuerdan. ¿Y cómo encontraste España cuando llegaste? Bueno, la verdad es que no me hice a la idea de lo que había en España, pero me hice sí a la seguridad de que Dios algo iba a hacer con nosotros. Sí. Entonces, cuando llego, claro, yo venía de una iglesia, la iglesia era copastor con Roberto Carlini, ya teníamos casi 1.500 miembros con Carlini. Cuando llego aquí, la iglesia, llegué en verano y empecé a querer visitar iglesias y encontré literalmente cerrada por vacaciones. Entonces le pregunto al pastor, digo, ¿pero cómo cerrada por vacaciones? Dice, ¿y para qué voy a abrir si no viene nadie? Digo, ¿y cuántos turistas vienen a España? ¿Y cuántos como yo están buscando una iglesia, aunque yo no venga como turista? No lo había pensado. Bueno, la iglesia era muy pequeña. El promedio de la iglesia eran, el promedio general, 60 miembros por iglesia. Es decir, había una grande aquí en Madrid, que era la iglesia del pastor Manuel Vidal, papá de Marcos Vidal. Ellos tenían 350 miembros. Había otra iglesia de 600 miembros en Andalucía y había otra iglesia de gitanos con 500 miembros en Valladolid. Eso era todo lo que había, pero en realidad el evangelio era 0.5% de la población, básicamente casi inexistente. Pero luego ya vino un crecimiento, vino un momento, empezó a crecer poco a poco, pero hubo un detonante en todo este crecimiento. Bueno, la iglesia gitana era la más grande en todo el país. Sí, sí. Había 140.000 evangélicos en toda la nación, o 150.000, y los gitanos eran 80.000. Así que la iglesia era muy grande, aunque después podemos hablar de eso, pero sí. Hay algunas etapas que eran intermedias. Entonces, cuando empezamos a mirar, hubo algo que fue un detonante. Fue cuando vino las explosiones de los trenes, los atentados, los trenes que tuvimos, que fue el 11 de marzo del 2005, 2004. El de Atocha. El de Atocha, exactamente. Sí. Sí. Ahí murieron 193 personas y quedaron heridas casi 3.000, entre ellas un argentino también, que al final era un pastor y recuperó bien su salud, gracias a Dios. Pero bueno, ¿por qué hubo ese cambio positivo para el evangelio? Porque hasta entonces toda la migración que entraba a España era preferentemente árabe. Ajá. España siempre fue anti-judío, anti-israelita y pro-árabe. Como política, recordamos que echaron a los judíos de aquí. Entonces, sí, sí. Bien. Entonces, toda la población era árabe que venía a trabajar aquí, pero fueron los propios árabes, vecinos de aquí de Marruecos, los que hicieron volar los trenes. Sí. Entonces, eso le puso la voz de alarma, cerraron la migración árabe, y la reina de España había estado en Ecuador, justo haciendo
algo social, y vio cómo trabajaban el campo los ecuatorianos. Las mujeres con el niño atrás, atado atrás, y trabajando en el campo, cosechando, sembrando. Y dijo, esta es la gente que necesitamos para venir a España, para que trabaje en nuestras tierras. Y abrieron la migración a Ecuador, para 100.000 personas sin ninguna visa, sin nada. Vinieron 700.000. 700.000 ecuatorianos vinieron. Bueno, me imagino. Estamos No, pero perdón. Pero entonces, juntamente con eso, abrieron la inmigración latina. Y con la inmigración latina, el evangelio explotó. Uh-huh. Adelante. Claro, me acuerdo haber pasado en esa época por España. ¿Te acordás en el Congreso que vos fuiste uno de los organizadores de misiones en Granada? Comiván 2006 en Granada. Sí, exactamente. Y claro, vos estás hablando de algo de hace pocos años. Yo pensé que ibas a decir, bueno, desde que yo llegué en el 88 la iglesia empezó a crecer. Pensé que ibas a decir eso, pero no. Pasaron muchos años, ¿no? Antes de que hablemos del crecimiento, tu tarea allí, ¿cómo fue? ¿Fue bien recibida? ¿Te recibieron bien siendo un argentino? ¿El apellido te ayudaba? El argentino era bien recibido porque siempre los mayores tienen la memoria de que Argentina ayudó a esta nación cuando estaba en la guerra civil y envió alimentos cuando no tenían nada. Y sí, también tiene la memoria de que los que se fueron de España por la guerra civil se fueron a Argentina. Sí. Entonces hay lazos naturales entre Argentina y España que aunque la nueva generación lo ignore, la antigua generación sí lo reconoce. Yo llegué justo sobre el filo entre los que todavía recordaban y los que no, y sí, los que nada, ¿no? Pues sabés que pero bien recibidos. Vos sabés que una vez estuve en el año, te voy a decir, en el 87, apenas había sido vos, o antes de que fueras, estuve en Barcelona, me llevaron a una montaña y me llamó la atención las casas construidas, el barrio construido en la montaña, o sea que si vos tenías una casa allí, tenías que subir una escalera, no sé, de 2, 3, 4 pisos y después agarrar un pasillo y allí estaba una casa al lado de otra y me decía quien me estaba recibiendo esa noche, nosotros estábamos muertos de hambre y subíamos arriba de la montaña y la única esperanza que teníamos es ver a los barcos de Argentina. Cuando llegaba el barco de Argentina al puerto sabíamos que íbamos a comer pan a los pocos días. Así que fue una cosa muy positiva que hizo la Argentina después de la Guerra Civil y después inclusive de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, así que te recibieron bien. ¿Y qué empezaste a hacer, Enrique? Bueno, yo vine con la comisión de levantar un seminario, el Seminario Bíblico de Fe que teníamos en Argentina, porque me di cuenta de que lo primero que necesitaban acá era obreros, porque no se había sembrado. No se había sembrado. Acá como el gobierno combatía el evangelio. Acá los evangélicos también fueron a la hoguera en su momento. Sí. No ahora, pero antiguamente sí, los protestantes eran torturados y pasaron por la hoguera aquí. Sí, sí. Cuando nosotros llegamos ya eso ya no existía, pero sí recuerdo que se hizo una manifestación en la Plaza Mayor, aquí en Madrid, y nos pusimos a orar allí, la policía con caballos y a garrotazo limpio porque se estaba orando. Es decir, había persecución ideológica todavía, ¿no? Pero entonces me di cuenta que la necesidad mayor no era levantar una iglesia, sino formar obreros para levantar iglesias. Y comenzamos con esa idea, y creo que fue bueno, y comenzamos, gracias a Dios, comenzamos rápidamente. Dios nos abrió la puerta en una iglesia, pero no trabajamos para una iglesia, nos prestaron el templo para poder convocar a todos los que pudieran venir. Entonces lo primero que hice fue hacerme conocer. Y la forma de hacerme conocer fue muy particular. Conocí a algunos pastores, entonces los invitaba a casa a venir a comer. Pero voy a contar algo que es simbólico para aquel momento. No teníamos dinero para invitar a nadie, porque el sostén que teníamos económicamente, cuando yo dije $1 por alumno alcanza, no tenía ni idea cuánto valía vivir acá. Sí, claro. Pero bueno,
No Vivir alcanza. acá, no, $950 iban solamente en gastos fijos, sin comer, sin mandar a los chicos al colegio y sin salir de la casa. Sí. Entonces, bueno, pero dijimos, vamos a hacer un plan. Los días viernes vamos a invitar un matrimonio pastoral. Así nos conocen. Entonces, ese día ayunábamos y lo que íbamos a comer lo invertíamos en los pastores. Así que como familia dijimos, viernes, día de ayuno, y vamos a invitar a los pastores. Y funcionó, funcionó. Entonces nos hicimos conocer y ya empezaron a abrirse. Entonces cuando abrimos el primer seminario, el primer grupo, ya teníamos unos 25 personas, que eso era un logro enorme aquí cuando nadie me conocía. Pero me hicieron predicar en muchas iglesias. Y al hacerme predicar en muchas iglesias, la gente empezó a tener confianza del mensaje y del mensajero, y del mensajero. Sí, sí. Y bueno, poco a poco fuimos abriendo y abrimos 14 centros aquí, cada año 1 o 2 centros, y llegamos a tener un centro en el norte de África, en Ceuta, cruzando Gibraltar, cruzando el estrecho de Gibraltar, estamos en África, y viajaba allí todos los fines de semana, viernes y sábado estaba allí y regresamos. Así que levantamos 14 centros, graduamos casi 800 personas que se formaron en los años que tuve el seminario, y después lo entregué a la persona que traje de Argentina para que trabaje conmigo y que continúe. Y un día me planteé y dije, bueno, quiero seguir con esto 15 años más. Dije, no, bueno, el momento de parar es ahora. Así que entregué el seminario, que lo sigan. Sí, ¿sabés qué me gustaría hacer ahora, Enrique, aprovechando esta mención del Seminario Bíblico de Fe? Honrar a Milton Pop. Posiblemente muchas personas hoy no lo conozcan, pero fue un hombre extraordinario, un misionero con un conocimiento de la palabra maravilloso. Lo menciono en mi libro porque voy a contar algo de él, pero me gustaría, Enrique, que vos, que trabajaste con él, lo honraras en esta noche. Bueno, yo lo conocí a Milton Pop en el año, bueno, no recuerdo exactamente, honestamente ya tengo los años, los tengo confundidos, pero bueno, creo que fue por allá por el 79-80, por ahí más o menos. Y como yo estaba pensando salir a la obra misionera, él empezó el seminario en el 77, pero un día vino a predicar a Rosario, lo escuché, me gustó, y justo empezaba a abrir un seminario. Yo ya había hecho 2 seminarios, había completado mis estudios teológicos en 2 seminarios, pero dije, bueno, mientras me preparo para el ministerio, voy a seguir estudiando. Y me puse a estudiar con él, al final terminé trabajando con él. Y descubrí en él un hombre con una visión enorme, un amor por la palabra, pero también un enfoque muy directo en la preparación de obreros. Y yo creo que el Espíritu le mostró a él que debería preparar una generación de obreros, porque algo iba a venir a Argentina. Y estoy hablando de ese año donde todavía no habían sucedido grandes cosas en Argentina. Entonces, cuando vi su trabajo, al final me invitó a ser uno de sus profesores y en vez de estudiar, me empecé a enseñar. Pero vi en algo él que no había visto en otros. Él era americano. El hombre, me recuerdo un día que fuimos a Paraná, para más o menos que tengan la idea. Fuimos a Paraná, la iglesia de Paraná tenía un lugar al lado y nosotros dormíamos allí, una de las iglesias que íbamos, y dormíamos allí. A las 3 de la mañana escucho a Milton, dice, Monty, ¿tiene frío? Digo, estoy temblando de frío. Techo de chapa, una helada tremenda. Y me dice, oremos que amanezca pronto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que teniendo todos los recursos para irse a un hotel, pagarse un hotel, estar en buenas condiciones, compartía conmigo y nos enseñaba, sin decirlo, con su ejemplo, el cómo deberíamos actuar para que podamos seguir adelante en la oración. Entonces, para mí, fue un modelo a seguir y yo se lo dije. Milton, yo de usted he aprendido teología, algunas cosas y muy válidas, pero lo que más ha aprendido usted fue que usted siempre nos marcó el camino y siempre fue por delante. Y si usted fue por delante, no tenemos ninguna excusa para no hacer lo mismo. Y eso creo que fue para mí el mayor impacto que tuve con él, ¿no? El amor a la palabra, la forma de expresarlo, pero también el ejemplo en su manera de actuar fue un ejemplo tremendo para mi vida. Para mí y para todo lo que tuvimos con él, ¿no? Sí. Voy a contar una vez que me retó.
Me recuerdo, yo estaba presente. Estaba presente. Fuimos con Marcos Vidal. Sí, Con resulta Darko. que Enrique, mi invitado en esta noche, trae a Marcos Vidal, el famoso cantante, ¿no es cierto? Y hacen una reunión que tenía que ver, no sé, con el Seminario Bíblico de Fe, pero Milton Pop estaba en la plataforma. Eh, y yo iba solamente de invitado, yo no estaba invitado a formar parte, a participar, a hablar, nada. Yo iba como uno más de la multitud para escucharlo a Marcos Vidal, al que había conocido en Perú. Y me siento, pero no habrá pasado unos minutos y se para Milton Pop y me dice, así va la iglesia en la Argentina, en Buenos Aires, cuando el presidente de los pastores de la ciudad de Buenos Aires llega tarde. Digo, está hablando de mí. Pero si yo no tenía nada que ver. Y bueno, me hizo pasar adelante. Me hizo pasar una vergüenza. Pues sabés que hay gente que todavía se acuerda de que me denunció públicamente de que había llegado tarde. Yo nunca lo olvido porque usó una frase que es inolvidable. Hermano Bongarra, puntualidad es santidad. Sí, sí, eso es. Sí, sí. Es cierto, había llegado tarde, pero no tenía obligación de llegar temprano. Bueno, Para nada. siempre tenemos obligación de llegar temprano. Está muy mal minimizar eso. Si la reunión es a las 8, hay que llegar a las 8. Tuve con él una relación magnífica, vino a enseñar a nuestra iglesia y a mí me sorprendía el método que utilizó con el Seminario Bíblico de Fe de ir los profesores, ir a donde están los alumnos. Claro. Así que hizo, ¿cuántos kilómetros? Debe haber hecho cientos de miles de kilómetros viajando para ir a enseñar a todas partes de la Argentina, de Latinoamérica, luego España, y entiendo también que se llegó a abrir una obra o a un seminario en Armenia, pero no estoy seguro de eso. En Europa se abrió España, se abrió Italia, se abrió Alemania. De hecho, Alemania lo tendríamos también desde aquí. Graduamos allí un grupo. Y no, Armenia lo que fuimos fue cuando se abrió después de que cayó el muro de Berlín. Sí. Entonces, 2 años más tarde, hicimos un viaje con profesores del seminario que fuimos a dar curso a los pastores, porque hay que recordar que esos pastores durante 70 años no recibieron ninguna visita de ningún lado, ninguna instrucción de ningún lado, salvo lo que tenían internamente. Sí. Entonces convocamos a 156 pastores y fuimos allí a enseñarles en mi caso, por 15 días en un hotel, todos encerrados, y enseñando mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Fue algo espectacular lo que Dios nos dio, pero también fue algo espectacular ver cómo esa gente en Armenia, que había estado en guerra con Azerbaiyán, todavía lo mantenía esa guerra, cuando estuvimos ahí, cómo esa gente, estoy hablando del año 91 o 92 creo que fue, cómo esa gente desarrolló la obra bajo el comunismo. Fue impresionante, porque aunque Armenia es un país cristiano, el comunismo la tenía subyugada. Sí. Bueno, el testimonio era que uno de los ancianos que nos invitó, que comenzó la obra pentecostal en Armenia, llegó a levantar una obra que tenía más de 50.000 miembros cuando nosotros fuimos. Es decir, no necesitaban evangelización, necesitaban enseñanza. Y fue una visión que el hermano Milton la compartió también con el hermano Imitián. Sí. Y el primero que fue, creo que fue Imitián con otro más, y el segundo fuimos yo y otro hermano de allí, Sureñán, hermano Sureñán, que está en el norte, Edgardo Sureñán, exactamente. Bueno, y quiero también honrar a todos los profesores de este seminario, Joel Stefanini, un gran amigo. Estoy en contacto con él diariamente. Ricky Tretín y por supuesto Ciro Crimi, que es el que se quedó con la organización, todos grandes amigos. Ciro Crimi, pastor de la Iglesia Bíblica
bueno, me cuesta, asamblea bíblica creo que se llama, porque acá se la conoce en el barrio como la iglesia de los italianos, ¿no? Somos muy Asamblea amigos. Cristiana Bíblica, creo que es Sí, Asamblea sí, Cristiana Bíblica, sí. exacto. Así que honor a esos hermanos que han viajado kilómetros, cientos de miles de kilómetros llevando la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, sigamos con tu historia, Enrique. Llegaste a Madrid, te ubicaste, iniciaste el seminario bíblico de fe, pero Sí. en algún momento llegué y me dijeron, el presidente de los pastores acá en Madrid es Enrique Montenegro. Llegaste a ser presidente. Todavía lo soy, todavía lo soy. Comenzamos con un grupo a tomar café. Es decir, yo venía de la Confraternidad de Pastores de Rosario. Sí. Entonces, claro, todos los martes teníamos reuniones, aquello era... Y empecé a extrañar aquello. Entonces dije, bueno, tenemos que empezar a hacer algo aquí. Entonces, a los más amigos comenzamos a convocarlo aquí, desde el lugar que estoy transmitiendo ahora. Yo tenía mi oficina, yo vivía justamente enfrente. Acá tenía la oficina, entonces todo esto estaba desalojado, no había nada. Entonces montamos aquí un lugar y empecé a invitar a ellos para tomar un café. De hecho, tenía una radio aquí, entonces como venía la radio, aprovechamos a fraternizar con ellos. Y empezamos entre 4, 5, 6, 8, 10, al final formamos la fraternidad que le llamamos COMIMA, Confraternidad de Ministros de Madrid. Empezamos a crecer, y con COMIMA empezamos a trabajar a nivel ya ciudad, ya no a nivel personal, ni mucho menos. Levantamos radios, levantamos varias cosas, pero algo que fue muy bueno para la ciudad que hicimos juntos fue en el año 2005, lo invitamos en el 2001 y el asunto de las Torres Gemelas impidió que pudieran venir. En el 2004 íbamos a hacer algo, no pudieron venir por causa de que volaron los trenes aquí, pero en el 2005 hicimos el primer Festi-Madrid con Luis Palau. Entonces, a través de Comima, invitamos la fraternidad nuestra, es una parte, no son todos los pastores, porque como toda ciudad, esto es muy grande, pero logramos traer a Luis Palau, hicimos el primer festival, que para entonces juntamos entre las 2 noches 50, 60 mil personas, eso nunca se había visto aquí, nunca. Y eso fue también una visibilidad del Evangelio sí. De cara afuera. Fue muy significativo porque las autoridades primero decían que no, pero bueno, lo hicimos al aire libre, fuera de la Plaza de Toros, un lugar muy visible, muy emblemático también. Trajimos artistas de todos los lados y Luis Palau predicó la palabra y fue muy bueno. La televisión vino porque le llamó la atención tanta gente y un festival de muy alto nivel, gratuito. Y justo estaba esta mujer, Rocío Jurado, que estaba enferma de cáncer, y la trajeron para que Luis Palau ore por ella. Y Luis Palau no era un hombre de orar por sanidad, era un hombre de mensaje del Evangelio, pero bueno, oraron y Dios la sanó. Entonces las cámaras de la televisión que estaban presentes presentaron el festival durante casi 2 meses continuamente, las imágenes del festival. Nos hicieron visibles para la ciudad. Mira vos. Y ahí empezó a cambiar el Evangelio. Para ese entonces teníamos 183 iglesias en toda la Comunidad de Madrid. Y no había, entre las 183 iglesias, para ese entonces, no había más de 12.000 evangélicos en Madrid. En una ciudad de 5,5 millones de habitantes. Sí. 12.000. Entonces, claro, pero a partir de ahí empezamos a crecer y el crecimiento ha sido impresionante. Llegamos ahora en el 2019, junio del 19, volvimos a invitar a Luis Palau. Sí. Bueno, fue algo muy bueno porque logramos, pero también ahí contabilizamos las iglesias, de 183 pasamos a 686 iglesias, congregaciones, pero antes las congregaciones tenían 50, 60 personas, ahora tenemos congregaciones de miles de personas y teniendo 4 o 5 cultos al fin de semana. Es decir, estamos en un crecimiento muy bueno, muy sostenido. ¿Cuál es la inquietud, el problema, la dificultad, el desafío que hoy un pastor enfrenta en Madrid, en medio de la situación que estamos viviendo? ¿En medio de la pandemia estamos hablando? Sí. ¿En medio de eso? Bien. No, las limitaciones que se tienen de precaución y todo esto nunca prohibieron las reuniones, nunca.
porque como es un derecho fundamental en la Constitución, lo respetaron. Ajá. Quisieron cerrar. Acá tenemos un grupo que se llaman abogados cristianos. Lo maneja una amiga mía, se llama Polonia Castellano, y ella, son católicos, la mayoría de ellos, pero también los evangélicos estamos metidos ahí. Entonces, todo lo que tenga que ver con la defensa de los principios cristianos que están siendo muy atacadas aquí, Sí. lo exponemos a través de ellos. Entonces, es a través de ello que empezamos a manejar muchos de los temas que estamos hablando. Cuando cerraron el primer templo, que dijeron no se puede tener reuniones, acudimos a abogados cristianos, hicieron una demanda judicial y rápidamente un juez anuló el cierre de la iglesia por causa de que es un derecho fundamental. Bien, abogados cristianos está de alguna manera siempre siendo el garante de toda la iglesia evangélica. Yo tuve reuniones a nivel pastoral, con ellos trajimos toda la pastoral, no solamente nuestra, sino mucho, para tratar todos estos temas y la verdad es que tenemos un apoyo legal que ya sentó jurisprudencia. Nadie se anima a tocar una iglesia. Entonces, tenemos, digamos, sí las limitaciones de aforo, 33% al principio, 50%, 75%. Hoy tenemos, por ejemplo, yo tengo una iglesia levantando en la ciudad de Salamanca, 250 kilómetros aquí, y tenemos 100% de aforo. Y aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos 75% de aforo. Pero tenemos libertad. ¿Cuál es la dificultad que tuvimos? La dificultad que han tenido todos. El tratar de controlar de que no haya contagio entre los propios miembros de la iglesia. Claro. Entonces, luchamos más con eso y obviamente los pastores que también se fueron. No fueron tantos, pero se fueron algunos. Y permíteme... Cuando decís se fueron, estás diciendo que partieron a la presencia del Señor. Partieron a la presencia del Señor, exactamente. Sí. No se fueron por la pandemia, sino que el Señor los llamó delante. Y me permito, con 10 segundos, dar mi pésame y nuestro sentimiento profundo, muy profundo. A todos ellos. A todos los pastores que se fueron de ustedes, en Argentina. Sí, sí, también. Que es enorme y es doloroso. Recibí un correo el otro día, decía, se nos iban de a uno, ahora se nos van de a dos en la misma familia, él y la esposa. ¿Hasta cuándo va a durar esto? No sabemos. Pero bueno, mi sentido profundo para todos aquellos que perdieron a uno de ellos. Lo sentimos aquí también. Perdón. Sí, no, está bien. En el día lunes yo mencioné al pastor José Baloy de Tucumán, al pastor Jorge Parada de Andresito, que son los que me enteré del lunes. Pero sí, así en cada día hubo personas que, hermanos y pastores que partieron a la presencia del Señor. Ya se contabilizó un número que está alrededor de los 400 aquí en la Argentina. Pero la pandemia no es el único desafío. Está también el desafío que produce un país próspero, donde la gente tiene mucha plata, donde todo el mundo tiene tantos recursos que no saben dónde invertirlos. Pero que en medio de todo eso vive una crisis económica, de falta de trabajo, de falta de oportunidades. ¿El pastor cómo enfrenta eso, Enrique? Bueno, nosotros, Dios nos dio la visión. La verdad es que damos gracias a Dios porque antes que la pandemia se manifieste aquí, como estamos levantando 2 iglesias en Italia, personalmente en nuestro ministerio, entonces yo tenía la referencia del norte de Italia, una de ellas. De hecho son 2 rosarinos que están trabajando allí, levantando una iglesia en la ciudad de Brescia, y me contaron lo que estaba sucediendo. Entonces yo les dije, inmediatamente cierren la iglesia. No, ¿cómo? Cierren la iglesia. Cierren la iglesia porque los contagios van a llegar y van a ser perjudicar la iglesia. Entonces, con la referencia de ellos y viendo que fue la medida correcta, los pastores ya se negaban, dicen, no lo hagamos. Bueno, háganlo. Después me llamaron que al día siguiente el obispo de la ciudad cerró toda la iglesia. Dice, ¿usted la vio venir? Digo, lo sentí del Señor y así lo mandé a hacer. Lo mismo hicimos acá. Convoqué a todos los pastores, no solamente nuestra fraternidad, y tuvimos una mesa de diálogo y tomando medidas de lo que vendría posiblemente para acá.
Y entonces vimos absolutamente todo. Y muchas de las cosas en el tema económico, lo que estás diciendo ahora, también lo planteé como mire, esto se va a paralizar, aunque ellos hablan de 2 meses, esto va a durar. Y dije una fecha que el Señor puso en mi corazón. Hasta septiembre del año que viene, esto no va a cambiar. Por septiembre de este año, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto no va a cambiar, dije yo. Esto no va a cambiar. Entonces, asegúrense de esto. No se endeuden con los alquileres de los templos. Negocien con los dueños y díganle, estamos obligados por ley a tener un aforo mínimo y como hay contagios, preferimos cerrar. Así que no usaremos el templo. No podemos endeudarnos. Si usted quiere que continuemos con usted, va a tener que, juntos, vamos a tener que pasar esto. A lo máximo, negocien a un porcentaje que no pase del 35% de sus finanzas. ¿Por qué? Porque sus finanzas no van a entrar. Sí, La claro. gente no, entonces no tiene sentido que ustedes se vayan endeudando y después van a tener que asumir una deuda. Y los que digan que no, salgan, porque cuando termine la pandemia, lo que usted está pagando hoy va a ser 3 veces más económico. Digo, tenemos la historia del año 88, del 2008, que cuando vino la crisis económica a nivel de Estados Unidos, Sí, y acá sí. también, había un local, por ejemplo, aquí en Madrid, que nos pedían, fuimos para alquilarlo con un pastor amigo, y pedían 22.000 euros por alquilar un local que entraban 700 personas, y en un barrio, y había que hacerle todo, 22.000 euros por mes. Dijimos, bueno, no, olvídense. Bueno, después de la pandemia, después de la crisis económica de aquella que vino, alquilaron por 6.000 euros. Es decir, que estamos hablando de 4 veces menos. Digo, se va a repetir y si el dueño de su local dice, cuente la historia, porque ellos sí lo saben. Bueno, la mayoría negociaron. Los que dijeron que no, dije, olvídense, vamos a negociar con los cines. Entonces hablé con todas las centrales de cines, porque cada tanto nosotros alquilamos un cine completo para pasar una película que a nosotros nos interesa, Sí. y la hacemos pasar por todo el país. Ajá. Llamamos a esa película, por ejemplo, El cielo es real, que cuenta la vida de un niño que lo operaron, se fue para arriba y de allá arriba veía todo, y después él hace el relato de cosas que sorprende porque nadie sabía, el niño no podía saber lo que le estaba relatando, ¿no? Pero bueno, es una película real, se llama El cielo es real, hay un libro incluso de eso. Entonces pedimos a esa película que la traigan, a los productores, y digo, y ábrenos cines en esta ciudad, en esta, y negocia a cine completo. Nosotros lo llenamos. Bueno, claro, cuando cine completo es muy barato. Entonces quedamos en contacto con todas las grandes cadenas de cine, perdón, y cuando vino esta pandemia, llamé uno por uno. Digo, mire, soy el presidente de los Pastores de Madrid, queremos negociar con ustedes para usar los cines los domingos a la mañana. Bueno, sentémonos a hablar. Perfecto. Hoy, gente que salió, que estaba pagando 5 o 6 mil euros por un local para 150 personas, hoy está pagando 800, 900 euros por mes por usar un cine para 600 personas, 500 personas, con todo el sonido fenomenal, las butacas, y nos dejan poner 5 horas en la mañana, montar la música, montar todo, nos ponen sonido, nos ponen la pantalla. Es decir, los cines tampoco tenían gente. Claro. Entonces vieron en la iglesia una salida. Sí. Entonces negociamos. En fin, trabajamos mucho acerca de eso. Y es cierto que también las ofrendas bajaron un 35% en algunos, pero empezó a recuperarse nuevamente. ¿Por qué? Porque la gente tampoco tenía dinero, ¿no? Claro. Así que gracias a Dios, esa parte económica no fue problema para la iglesia. No ha sido problema. Enrique, saltemos al tema que dejaste pendiente y es la iglesia de los gitanos. Bien. Es una comunidad muy grande, quizás la mayoría de los cristianos evangélicos en España son gitanos, ¿no? Lo ha sido, ahora no. Ahora no. Solamente antes de entrar a eso, para no olvidar algo que hicimos que fue muy emblemático, y para ti también por ser uno de tus grandes amigos. Tuvimos el privilegio de volver a traer a Luis Palau, Sí. ahora hace el 2019, junio del 19, y fue su último mensaje. Sí. Y él se despidió de aquí, su último Festival Madrid. Sí. Y él cuando hablamos de esto, cuando yo hablé con él personalmente de esto,
¿El plan cuál era? Iniciemos un trabajo para su despedida en diferentes naciones del mundo, pero inícielo en Madrid. Él quería hacer una gira entre él y otros evangelistas asociados en 60 ciudades del mundo. Digo, iníciala en Madrid y luego entonces declaramos el año 2020 como el año de la evangelización. Y logró venir. Y se despidió y el Señor se lo llevó. El 2020 se paralizó. Sí. Pero como el 2020 se paralizó, hicimos un plan, declaramos la década de evangelismo global, que de eso hablaremos otro día. Okay. y eso está funcionando impresionante en 163 naciones. Y comenzó con esas conversaciones allí. Ahora sí pasamos a los gitanos. Dale, contanos, porque me dicen que participar de una reunión de gitanos es una experiencia muy interesante que yo no he tenido la oportunidad de vivir. Aunque te tengo que decir que alguna vez la comunidad gitana aquí en Buenos Aires me pidió el templo, hicieron una reunión 2 o 3 noches seguidas aquí, así que algo de eso pude ver. Contanos cómo es. Bueno, en primer lugar, decir que los gitanos que tradicionalmente conocemos en Argentina no son gitanos españoles, son gitanos que vienen de Bulgaria, que vienen de Rumanía, que vienen de otros países. Pero bueno, entonces hay una gran diferencia cultural entre uno y otro. Sí, sí. Cuando uno llega a España, uno no sabe que es un gitano hasta que conoce la cultura de ellos. Pero para aquellos que son antiguos como yo y como vos, y aquellos que son más viejos, recordaremos a los gitanos por aquellos que decían los españoles que vendían por las casas, que vendían telas, que vendían esto, esos eran gitanos. En aquella época de muchos años atrás, sí, iban por las casas y golpeaban y decían, mire, tengo la tela que la trajimos de España, de los barcos. Esos eran gitanos españoles. Bien, cuando llegamos aquí eran 80.000 miembros los gitanos. ¿Cómo comienza la obra gitana? En una forma impresionante. No había conversión de los gitanos, no había evangelio entre los gitanos, y había una dispersión de los gitanos porque siempre fueron perseguidos en España. Entonces, aun cuando no eran perseguidos, eran maltratados, eran marginados, no estudiaban, no lo dejaban casi ni estudiar. Franco los persiguió mucho últimamente, así que ellos siempre estaban viviendo de lo que podían sacar en el día a día. Muchos de ellos se fueron a Francia. Un predicador en Francia vio a una mujer y se acercó a ella para hablar. Entonces, después dijo, es una gitana, como que no vale la pena, ¿no? Y el Espíritu le habló, dice, acércate a esa mujer. Y él volvió a decir, bueno, pero es gitana. Acércate a esa mujer. Bueno, le habló, le entregó un folleto. Esa mujer agarró el folletito y lo guardó. Pasaron como 2 años y un día se va a hacer una compra y saca de su billeterita para pagar el dinero y se le cae algo y se va. Y una señora que estaba detrás de ella vio que se le cayó un papelito y señora, se le cayó este papel. Ay, gracias, dice, para mí esto significa mucho. Dice, ¿y qué es? No lo sé, dice, porque no sé leer. ¿Me lo podría leer usted? Y era un folleto evangelístico. Y esta mujer, cuando le leyó el folleto de que Dios les amaba, comenzó a llorar, a llorar. Hay alguien que nos ama, porque todos lo perseguían. Hay alguien que nos ama. Y fue y se lo contó a su esposo. Y se abrazaron y lloraron porque encontraron un Dios que les ama. Dijo, vámonos para España, tenemos que contar esto a nuestra gente. Se vinieron para el norte, Burgos, ya comunicaron eso, de Burgos saltaron a otros lugares. Bueno, ahí comenzó un avivamiento impresionante, año 77. 76, 77 fue ese principio. Entonces, ellos como se reúnen por comunidades y viven casi en las afueras de la ciudad, o vivían, se sentaban y contaban lo que decía el folleto, porque no sabían leer. Pero ya al escucharlo, repetían el mensaje y dicen, voy a mi ciudad donde yo vine para contarle a ellos también. Se propagó por toda España el evangelio de esa manera. Y uno de los que, digamos, ayudó mucho a este crecimiento tiene que ver con un argentino, Aderqui Giones, el evangelista Aderqui Giones, hermano de Aníbal Giones, un pastor conocido, porque él vino como evangelista aquí y empezó a orar por ellos y a hacer milagros. Y entonces explotó la obra gitana. Estoy hablando del año 77 en adelante. Cuando llegué en el 89,
ya eran como 80.000, la iglesia más grande que había en toda España. Ahora, ese fue su principio. Ellos siguen creciendo, siguen trabajando, pero siempre están trabajando más bien con su propia etnia, no trabajan con el resto de los habitantes del país, ¿no? Pero el crecimiento es impresionante. Ahora, con el seminario bíblico tuvimos la oportunidad de que con Pope, cuando venía, lo llevaba a predicar ante el pueblo gitano, para que lo conozca. Y el día que vengas te voy a llevar a predicar a una iglesia gitana. Así, sí, sí. Entonces, Pope se hizo popular entre los gitanos. A mí me habían invitado a predicar a los obreros de ellos, que eso es un privilegio. Y entonces, después de mucho tiempo y mucho trabajar, me permitieron tener alumnos gitanos ellos, que los gitanos aprendan también con nosotros. Porque ellos tiran mucho de su cultura y piensan que nosotros vamos a trabajar con su cultura. Dije, no, nosotros solamente trabajamos con la escritura. Bueno, con eso formamos varios graduados y dos de ellos, un tal Ramón y Rafa Peralta, los preparé justo antes de salir, antes de dejar el seminario. Entonces los preparé como para ser profesores del seminario en su propia gente. Hablé con Milton, le digo, mire, lo mejor que podemos hacer es que ellos mismos se enseñen a sí mismos. Porque nosotros podemos alcanzar algunas docenas, pero ellos pueden alcanzar a miles. Bueno, Pope me autorizó a hacerlo, los preparamos. Rafa Peralta y Ramón, nosotros aquí levantamos, como digo, cuando yo estuve, 14 centros. Rafa levantó 50 centros a nivel nacional. Hasta hoy siguen y exportaron esto a México, exportaron a la India, a Rumanía, a Bulgaria, están por todos lados. Van creciendo, pero ahora van formando obreros, no están predicando el evangelio, están formando obreros para las próximas generaciones. Así que la iglesia gitana sigue creciendo, 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 creciendo. Es un pueblo fantástico como Dios lo está usando en este momento. Son muy amados, para mí por lo menos. Yo he trabajado con ellos. Pero todo comenzó con un folleto, con una persona. De ahí la importancia de predicar el evangelio en todo momento. Tremendo el testimonio, ¿no? Me vienen a la mente otras situaciones así que con un folleto, un papelito, que uno dice no vale nada, no va a tener ningún resultado, Dios lo usa. Claro nosotros tuvimos una iniciativa que te invité a participar, y sé que ya estamos en el tiempo, corto de tiempo, no sé cuánto tiempo tienes ahí, pero era justo el Día Internacional del Gitano, el año pasado. Ajá. Entonces se me ocurrió honrarlos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes amigos que Dios me dio aquí era un pastor gitano y falleció justamente por el COVID. Y falleció también dos de los líderes nacionales, un presidente, un secretario general de ellos, que éramos muy amigos, conmigo tenía mucha confianza, me preguntaban muchas cosas. Entonces, para honrarlos, dije, voy a convocar, sin decirles nada, claro, voy a convocar a mis amigos para que le manden un saludo al pueblo gitano. Uh-huh. Y creo que los chicos de producción tienen ahí un video. Esa es una honra que le hicimos a ellos. Qué bueno. Porque nos dimos cuenta que en el momento de mayor sufrimiento, para ellos, eso fue una palabra que cuando la escucharon, puedo asegurarte, te lo puedo asegurar, lloraron como niños. Que la gente nos diga que nos ama. Gente que no nos conoce nos ama, porque la sociedad los rechaza. Sí. La sociedad española los rechaza. Vamos a ver ese video que se le ocurrió a Enrique y que estoy seguro que nos va a emocionar también a nosotros. Lo vemos. Soy el pastor Enrique Montenegro. Bendigo al amado pueblo gitano por honrar a sus mayores, por cuidar a sus niños como un regalo de Dios. Bendigo el pan ganado con el sudor de su frente, que todos los días tienen que salirse a ganar el pan. Bendigo también por compartir el pan con los necesitados. Bendita sea su salud, benditos sean los estudios de sus hijos. Bendigo a los jóvenes por haber sabido superarse, estudiar y hoy ser profesionales. Bendigo sus vidas, bendigo sus matrimonios, bendigo su fe, bendigo su confianza y su esperanza en Dios. Bendigo sus hogares, sean benditos sus hijos y los hijos de sus hijos de generación en generación. Sean benditos y sean de bendición en el nombre del Señor Jesús. Les bendigo y les amo con todo mi corazón. Desde Venezuela bendigo al pueblo gitano. Desde Múnich, Alemania, yo bendigo también al pueblo gitano.
Desde Miami, yo también bendigo al pueblo gitano. Como dominicano, yo también bendigo el pueblo gitano. Desde California, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Brescia, Italia, bendigo al pueblo gitano. Desde el cono sur de América Latina, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde El Salvador, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Panamá, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Asunción del Paraguay, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Miami, Estados Unidos, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Guadalajara, Jalisco, México, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Rosario, Argentina, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Lugo, Galicia, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Guatemala, yo también bendigo al pueblo gitano. Da Napoli, Italia, benediciamo il popolo gitano. Desde Montevideo, Uruguay, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Puerto Rico, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Buenos Aires, Argentina, bendigo y abrazo a todo el pueblo gitano. Desde Chillán, Chile, yo también bendigo al pueblo gitano. Aqui, diretamente do Brasil, abençoamos o povo cigano. Que Dios te bendiga. Aquí desde Beersheba, Israel, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Malabo, Guinea Ecuatorial, África, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Madrid, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Anaheim, California, yo también bendigo al pueblo gitano. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia y hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y a los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, En tu llanto y alegría, Él te ama. Se me cayeron las lágrimas, de verdad, ¿no? Me imagino el impacto en el pueblo gitano. Mayormente los ancianos, literalmente lloraron como bebés y agradecieron, dice, ¿cómo puede ser que tanta gente nos ame cuando siempre nos despreciaron? Ese es el amor de Dios manifestado por los hermanos. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. No es la primera vez que estás, pero no me acuerdo haberte tenido en el estudio.
porque vos no sos muy cariñoso conmigo, siempre que pasás cerca me esquivás, no me traes a tu invitado, al final lo tuve que traer yo, pero bueno, las cuestiones, nuestra diferencia no la vamos a exponer públicamente, pero la verdad que es un privilegio tenerte como amigo y poder estar constantemente en contacto y saber de cómo Dios te está utilizando. Y yo quiero honrarlo a Enrique por algo muy importante que ha conseguido en España. Luchar por la unidad. No lo dijo él, pero él se encontró a las iglesias, a los pastores muy separados, muy distanciados uno de otro, y Enrique llevó un viento fresco de unidad, que quizás sea uno de los regalos que tenemos aquí en la Argentina. Un abrazo grande, Enrique. Gracias y gracias por participar y saludos también a todos los amigos y familia que nos están mirando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, yo quiero anunciarle, el próximo domingo voy a estar predicando y elegí un tema tremendamente provocador. Es Jesús, loco, mentiroso o Dios. Me voy a referir a algunos pensamientos que escribió en un libro C.S. Lewis, o Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que él dice, no hay otra posibilidad, una de estas tres, no hay más. O Jesús era un loco, o era un mentiroso, o era Dios. El próximo domingo a las 11 de la mañana, allí está en www.lapuertaabierta.org. Voy a tener el privilegio y la tremenda responsabilidad de exponer la palabra de Dios. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Como cada noche para nosotros es un lujo saber que usted nos sigue, aprecia y reconoce y valora nuestra propuesta, y especialmente en esta noche que salimos conmovidos con ese abrazo de amor hacia el pueblo gitano, y me quedé pensando, che, y esto no lo podríamos hacer nosotros para otros grupos, para otras personas, se me ocurre ahora para nuestros hermanos aborígenes del norte argentino, del sur argentino, no podríamos hacer algo parecido a esto para decirle a los Toba, a los Jubichí, los amamos. Bueno, se lo dejo como un reto. Nos encontramos mañana, que tenga una buena noche, que Dios le bendiga.